Buenos días a todos. El día de hoy tenemos una discusión sobre la otra relación fundamental con que cuenta México, al menos en el plano económico. Pues obviamente Guatemala es una frontera clave con una naturaleza muy distinta a la del norte, pero con Canadá tenemos no solo una relación amistosa, sino una creciente relación económica, comercial, turística, académica y política. Seguramente todos los aquí presentes han escuchado el viejo chiste de que lo que nos une a los canadienses y a los mexicanos es que tenemos un problema en común. Paradójicamente, la relación con Canadá ha ido avanzando de una manera muy sustantiva en las últimas décadas, y aunque ha tenido sus momentos no tan pacíficos como uno podría intuir, evidentemente las maneras de resolverlos han sido mucho más eficientes. Ha habido el tema de las visas, ha habido momentos de desacuerdos políticos, pero la relación política y diplomática es realmente excepcional. El tenor de los canadienses, para comenzar, es siempre amistoso, y eso ha sido la tónica de la relación en general. Hoy tenemos como invitado de honor al embajador Graham Clark, quien ha sido director de México y de América del Norte, director de Relaciones con los Medios, así como director general y posteriormente viceministro adjunto de Recursos Humanos en la sede nacional del Servicio Exterior de su país. Ha trabajado con primeros ministros y ha ocupado cargos en Costa Rica y ha sido embajador ante Perú y Bolivia, además de la OEA y Francia como jefe adjunto de la misión. Es un honor tenerlo con nosotros, señor embajador. Nuestra moderadora, Silvia Núñez, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, donde fue directora hace algunos años. Ha sido reconocida como investigadora asociada del Center for Latin American and Caribbean Studies de Michigan State University y ha realizado estancias de investigación en instituciones como Georgetown, Jaguar-Danal, Nehru en Nueva Delhi, en el Wilson Center, recientemente en la Universidad Bilingüe de Comunicaciones de Milán. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Internacional Metrópolis, del Advisory Board del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, y es miembro del Consejo Asesor del North American Research Partnership. Silvia, te agradezco muchísimo tu gentileza en aceptar este encargo y te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me emociona la invitación a este espacio de comunicación. Quiero expresar un agradecimiento muy particular al presidente de Comexi, a mi amigo Luis Rubio, y a su gran equipo de trabajo, a Verónica Ortiz, con los cuales he tenido una intensa comunicación en los últimos días para que la imagen y la voz pueda salir en las mejores condiciones posibles. Quiero también señalar brevemente que Comexi tiene una relevancia significativa, sobre todo en los tiempos que corren, no nada más porque es reconocido como un espacio, como un tanque de pensamiento, un think tank a nivel internacional que representa la importancia que tiene para México las relaciones con el mundo, el ámbito internacional, pero sobre todo porque Comexi es un espacio también que pertenece a la sociedad civil. Y esto es lo que le da un valor agregado, pues en este espacio no nada más hay diplomáticos, hay académicos, hay gente de la iniciativa privada, hay representantes de la sociedad, de organizaciones de la sociedad civil también, y sobre todo cada vez más un número de jóvenes entusiastas que siguen los derroteros de México en el mundo, y que en Comexi no nada más van a ser México en el mundo, sino el mundo en México, y este es precisamente uno de los ejemplos. Ese mundo en México está dado a partir de las relaciones diplomáticas que tenemos aquí y de los embajadores y todos los diplomáticos que tienen aquí también su casa. Así que les agradezco muchísimo el darme la oportunidad, además de tener una comunicación directa con el excelentísimo embajador, el señor Graham Clark,
a quien acompañaré esta mañana para hablar de la importancia que en una coyuntura tan inédita como la que hoy nos toca vivir, tiene la relación de México con Canadá. Entonces, creo importantísimo nada más subrayar una cosa adicional en relación a los datos que se dieron curriculares, todos destacadísimos del embajador Clark. Uno que me parece muy interesante de subrayar, y es el hecho que él es un hombre que se formó como profesional en las letras, es decir, es un humanista. Y para mí esto es muy relevante porque generalmente los diplomáticos que han representado a nuestros dos vecinos de la región norteamericana, de los Estados Unidos y de Canadá, suelen estar muy en el marco de los temas duros, en los temas de la agenda económica o de temas de seguridad. Así que este me parece que es el marco más extraordinario para poder conversar de los tiempos que corren, marcados por una pandemia que tomó a todo el mundo de sorpresa y que sin duda alguna lo que hace es que nos obliga a vernos dentro del conjunto del mundo, porque todos tenemos este reto común y es un reto de vida, es un reto por la supervivencia. Así que, embajador Graham Clark, me da muchísimo emoción estar aquí con usted esta mañana y bueno, pues ahora la palabra queda en su cancha. Muchísimas gracias, Silvia, y gracias por moderarme esta mañana. Yo creo que va a tener necesidad de ser moderado justamente en mis intervenciones. Y gracias a Comexi, gracias a su presidente Luis Rubio, gracias a Verónica Ortiz. Yo creo que es muy importante que tengamos esos espacios, especialmente en los momentos difíciles, los tiempos recios, para utilizar el título de la última novela de Mario Vargas Llosa, que tengamos esos espacios, ¿no? Esos espacios de intercambio y para mí la parte más interesante de esta mañana va a ser, yo creo, justamente una sesión de preguntas y de respuestas, escuchar sus comentarios. Voy a hablar relativamente, bueno, unos minutos, ¿no? Tal vez algo más que unos minutos, y luego con muchísimo gusto trataré de contestar a sus dudas y preocupaciones. Entonces sí voy a abordar varios temas, ¿no? El tema de la relación bilateral, el tema de la relación trilateral que tenemos en América del Norte, algunos temas culturales, ¿no? Silvia, yo sé que es de interés suyo, entonces estoy con algunos datos, ¿no? Que podría ser de interés. El tema de las inversiones canadienses aquí en México. O sea que voy a tratar de suscitar su interés a través de eso. Y voy a empezar en un punto un poco extraño, ¿no? Que es el discurso del trono canadiense. ¿Qué es eso? Tenemos la particularidad en Canadá de todavía ser una monarquía constitucional. Y la declaración de política general del gobierno se hace a través del representante de la monarca, de la corona en Canadá, y ese tuvo lugar recientemente. Y les voy a dar algunos elementos de esa declaración porque es de lo más reciente, ¿no? En términos de preocupación de mi gobierno frente a esta situación. Y por supuesto, en esta declaración, la primera prioridad, la prioridad número uno, ¿no? Es la pandemia, ¿no? Cómo manejar la pandemia, los aspectos sanitarios, pero también las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Entonces, el gobierno canadiense ha gastado mucho, ¿no? Varios apoyos a las provincias, a empresas, a individuos, nuevas inversiones para crear empleo, infraestructura, economía verde. O sea que para nosotros es un reto.
también es una oportunidad, ¿no?, para cambiar algunas cosas en la sociedad canadiense, dado que para nosotros, como para ustedes, esta pandemia ha sido el espejo en el cual se puede ver las vulnerabilidades de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, estamos en esto. Hay en esa declaración medidas dirigidas a la clase media, para atender brechas, como lo acabo de decir, en el sistema social, gente de tercera edad, discapacitados, violencia de género, que es una consecuencia muy triste de esta pandemia, capacitación laboral. Yo diría que el otro foco de esta declaración es el cambio climático, ¿no? Queremos ver más inversiones en la renovación de hogares, sistemas de tránsito, vehículos de emisiones cero, etc. Y por fin, un llamado a que el gobierno canadiense va a seguir defendiendo ciertos valores, decimos valores canadienses, al nivel internacional y nacional. En términos nacionales, la reconciliación con los pueblos indígenas, que es una tarea pendiente de la sociedad canadiense; atender el racismo sistémico también, que es una tarea pendiente de nuestra sociedad; mayor inversión para el desarrollo internacional, que es una prioridad nuestra; y continuar a defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo. Entonces, como se dice en francés, vaste programme, es un gran programa ambicioso, pero les da una idea de la preocupación canadiense en ese momento tan particular que estamos todos los pueblos y países viviendo. Bueno, vamos a hablar un poco de la relación bilateral, ¿no?, que es un poco el propósito de mi presencia con ustedes esta mañana. Bueno, hay tres relaciones bilaterales en América del Norte, ¿no? La que Estados Unidos tiene con nosotros, la que México tiene con Estados Unidos y la que tenemos nosotros con ustedes. De hecho, esta última relación es en cierta medida la menos desarrollada de las tres, ¿no? Las dos primeras ya están muy establecidas, son muy complejas, son complicadas. Hay expedientes dificilísimos que tenemos que manejar nosotros canadienses con nuestro vecino del sur. De la misma forma, ustedes tienen desafíos que manejar con Estados Unidos. Entonces, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en esa bonita relación bilateral. Como lo dijo muy bien Luis, hay una base muy sólida en términos económicos y de comercio. Pero mi mensaje es que somos socios estratégicos en América del Norte, nos unen lazos de amistad, somos vecinos, o sea que son temas que tenemos que explorar a través no solamente de esta discusión, pero es parte, por supuesto, del trabajo que voy a emprender durante mi gestión en México. México es nuestro tercer socio comercial. Hace 30 años, cuando empecé mi carrera diplomática, México era uno de los países de las Américas con los cuales sí teníamos relaciones económicas, pero el hecho de que hoy son ustedes el tercer socio comercial nuestro, esto es un punto muy importante. Somos el tercer inversionista extranjero en México. Este también es un dato fascinante. O sea que en términos económicos, la relación es ya bien establecido. Tenemos mecanismo de consulta bilateral entre los dos países. Tenemos algo que se llama la Alianza México-Canadá, que se estableció hace 15 años y tiene grupos de trabajo en varios temas de interés común: capital humano, pueblos indígenas, minería, energía, etcétera. Y a través de estos grupos de trabajo se puede profundizar aún más temas de interés común,
alrededor de la mesa no solamente oficiales y diplomáticos, pero gente de la sociedad civil, gente del sector privado, o sea que es un bonito instrumento para profundizar esta relación bilateral. Esta relación bilateral que tenemos va mucho más allá que de lo comercial, de lo económico, ¿no? Y dos ejemplos. El primer ejemplo es el turismo. 2.3 millones de canadienses en México cada año. Este es significativo. Yo creo que somos la segunda fuente de turistas después del vecino del norte. Un dato interesante es que hay más de 500,000 de mexicanos que viajan a Canadá cada año. O sea que hay un flujo recíproco de turismo. Hay también muchos estudiantes mexicanos que viajan a Canadá cada año para estudiar allá. Los últimos datos para el año pasado nos indica que cerca de 24,000 mexicanos estudiaron en Canadá. O para un breve curso de idiomas, ¿no? Francés, inglés, durante 6 semanas, o algo más ambicioso, una maestría. Y las universidades canadienses tienen mucho interés en tener esa presencia mexicana en nuestras instituciones. Una tarea pendiente es tener reciprocidad, ¿no? A mí me gustaría que tengamos más canadienses estudiando en México. Bueno, este es un reto en el cual vamos a trabajar. Hace poco estaba participando en una de esas reflexiones Zoom, ¿no? Con un grupo de jóvenes, de estudiantes mexicanos y canadienses, y un canadiense me hizo la pregunta siguiente que quedó en mi mente, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo vamos más allá de las ideas preconcebidas que tenemos los dos países sobre el otro, ¿no? ¿Cómo vamos más allá de las playas de Cancún, del tequila, por una parte, por otra parte de las cataratas, del miel de maple, etcétera? Y es una excelente pregunta. Y yo creo que a través de eventos de ese tipo, pero también a través del flujo de jóvenes, de estudiantes por ambos lados, ¿no? Se puede desarrollar un conocimiento más profundo, más verdadero, más sofisticado, ¿no? De lo que representa el otro país. Entonces, este es un reto, este es un desafío, tanto para canadienses como para mexicanos. Algunas palabras sobre América del Norte, ¿no? El vecindario compartido que tenemos con ustedes y con Estados Unidos. Por supuesto que tenemos el nuevo TEMEC, que nos da cierta certidumbre legal del camino por recorrer. Tenemos la voluntad de crear un espacio aún más integrado, aún más competitivo, ¿no? Cabe destacar también que hay un lado muy interesante del TEMEC del cual no se habla mucho, es que hay una visión progresista en este acuerdo, ¿no? No solamente es comercio digital y ponernos al día de la realidad de las economías de hoy en día, pero se ve en este TEMEC la voluntad de dar beneficios o de compartir esos beneficios del comercio y de la inversión para los grupos más vulnerables, para las mujeres, de tener en mente consideraciones de medio ambiente, los pueblos indígenas, la lucha contra la corrupción. Entonces, vale la pena, yo creo. Yo no soy especialista en temas de comercio, pero a mí me llama la atención esa componente progresista de este acuerdo. Este es el TEMEC. Tal vez hay el potencial también para tener una conversación sobre otros temas, de tener una agenda trilateral con los 3 países en otros temas. Por ejemplo, cómo manejar una pandemia. No, me parece obvio que es un tema que se podría explorar con los 3 países. De hecho, ya hay el mecanismo de consulta entre los 3 países para tratar este tema.
pero soñando un poquito gestión de fronteras, ¿no? Valores compartidos como mujeres, paz y seguridad, transparencia, empoderamiento económico de mujeres y jóvenes. Entonces, yo creo que hay la posibilidad de tener un diálogo sobre otros temas y desarrollar la manera de hacerlo, el momento de hacerlo, ¿no? Ya tenemos mecanismos de consulta trilateral, tenemos las reuniones de jefe de Estado y de gobierno, tenemos reuniones de ministros técnicos, o sea que ya hay una arquitectura bien establecida, tenemos que utilizarla y tenemos que pensar entre los tres países o entre México y Canadá, cómo armar una agenda que va más allá de temas económicos y comerciales. Algunas reflexiones sobre el papel de México y Canadá en las Américas y en el mundo. Es un hecho interesante que Canadá y México compartimos una política exterior feminista. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo armar una política exterior feminista? ¿Cómo intercambiar buenas prácticas en ese sentido? Me parece un tema muy interesante que podríamos explorar los canadienses y los mexicanos en el vecindario inmediato, en América Central, en el Caribe, en las Américas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces pongo eso en la mesa como algo que podría ser una conversación, un intercambio, un diálogo muy, muy fructífero entre mexicanos y canadienses. Silvia, yo sé que quieres hablar un poco de cultura. Te voy a adelantar algunos datos, ¿no? sobre lo que estamos haciendo en México. Nosotros canadienses tenemos mucho que aprender de ustedes, ¿no? Ustedes son una hiperpotencia cultural. Nosotros tenemos cierta ambivalencia frente al papel del gobierno en la cultura y ustedes no tienen esa ambivalencia. Ustedes saben quiénes son ustedes, tienen instituciones extraordinarias. Yo tengo la suerte, estábamos hablando antes de empezar formalmente esta sesión, veo por mi ventana el fabuloso pulmón verde de Ciudad de México, el Parque de Chapultepec, y veo al Museo de Antropología, probablemente el mejor museo de antropología en el mundo, y estoy a 3 minutos de este museo. Qué suerte la mía. O sea que ustedes tienen instituciones increíbles, un pasado histórico de una gran riqueza, y veo como canadiense con mucha envidia lo que ustedes tienen aquí. Por mi parte, de manera muy modesta, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, fuimos el país de honor en el Cervantino el año pasado. Tuvimos la primera edición de la Semana de Cine Canadiense en México. Tenemos un diálogo de alto nivel entre nuestros ministros de cultura. Hemos también lanzado varios encuentros virtuales, ¿no? Estamos en la virtualidad, no sé si se dice virtualidad, me vas a corregir, Sonia, pero Silvia, perdón, pero entonces hemos lanzado varios diálogos, ¿no? Sobre temas como inclusión, diversidad, pueblos indígenas, idiomas indígenas, que me parece ser un poco el papel de una embajada, ¿no? Facilitar la interconexión entre la gente. Y mañana tendré el honor de inaugurar, junto con algunos oficiales mexicanos, un mural en la entrada del Hospital Rubén Leñero en Miguel Hidalgo. Un mural que es un homenaje a los trabajadores de salud, a los médicos, a las enfermeras, a
a toda esa clase un poco olvidada, ¿no? En ese contexto de la pandemia. Entonces vamos a inaugurar ese mural como agradecimiento, como homenaje a los trabajadores de salud mexicanos, y cabe destacar que hay un artista canadiense y un artista mexicano que están trabajando juntos en este mural. Entonces vamos a ver cómo salga mañana. Ya hablé bastante del COVID, que es un poco el tema hoy, ¿no? Pero cabe destacar que Canadá y México compartimos una visión muy similar, ¿no? de cómo tratar esa pandemia. Hace unos meses México hizo la propuesta de una resolución en las Naciones Unidas para que todos los países tengan acceso a vacunas, a equipamiento, etcétera. Y nosotros estamos en la misma onda, o sea que hemos copatrocinado, para utilizar el vocabulario diplomático, esa resolución. ¿Por qué? Porque compartimos la misma preocupación, que la vacuna tiene que ser algo accesible a todos los países. No pueden ser solamente los ricos y los poderosos que tengan acceso a una solución sanitaria a esta crisis. También estamos colaborando muy de cerca con el gobierno mexicano en esos temas. Nosotros también estamos en lo de la facilidad COVAX, y estamos apoyando esa iniciativa. Y con muchísimo gusto podríamos hablar más del tema. Quisiera tocar un tema un poco sensible, ¿no? A veces los diplomáticos podemos tocar temas sensibles, es la razón por la cual existimos, ¿no? Tal vez. Y lo voy a presentar de esta manera. Las economías nuestras están sufriendo por la pandemia, ¿no? Y para salir de esta crisis, para salir de esta pandemia, los países necesitamos de crecimiento económico. Es el caso de Canadá, pero es el caso de México también. Y para que tengamos ese crecimiento económico, se necesita de inversión. Entonces, el mensaje mío es muy claro. Nosotros queremos ser socios de México en temas como minería, de energías renovables, de gasoductos. Queremos ser su socio, o uno de sus socios en ese sentido. Y claro que México sigue siendo un destino, un lugar atractivo, ¿no? Para nuestras empresas, pero hay incertidumbre en ese momento. Y nosotros queremos contar con los más altos niveles de protección, más agilidad en el otorgamiento de permisos requeridos, seguridad jurídica. Son las cosas que no solamente los inversionistas canadienses, pero todos los inversionistas están buscando en ese momento. Entonces, estamos en un diálogo constante con las autoridades mexicanas al respecto, y repito, estamos todos juntos buscando una salida a esa crisis, y yo creo que parte de la solución pasa por inversiones internacionales en los sectores que mencioné. Yo creo que voy a terminar mi ponencia, Silvia, pero quiero dejar algo en la mesa, ¿no? Con ustedes. Para mí, yo llevo un año aquí como embajador. Ha sido un poco el sueño de mi carrera ser embajador aquí, por algunas de las razones que he puesto en la mesa durante mi intervención. México es un país por el cual tengo un enorme
cariño, que conozco muy bien antes de ser embajador, como lo mencionó Silvia, estaba de director de México en la Cancillería, pero también como muchos canadienses he viajado por toda parte y no solamente les aseguro las bonitas playas de su país, pero Chiapas y Oaxaca y Guanajuato y Querétaro. O sea que soy un conocedor, un amante de su país, y el hecho de que a veces en la vida diplomática lo personal y lo profesional coinciden es el caso para mí. Qué suerte tengo de estar aquí, a pesar del momento difícil que estamos viviendo. Y si hay un mensaje que hay que destacar de mi presentación, es que el potencial de la relación bilateral, trilateral, es enorme. Y no es tarea solamente de los diplomáticos y los embajadores favorecer esa dinámica, ¿no? Este es su trabajo también. Si ustedes están presentes escuchándome en este espacio virtual, es que ustedes tienen cierto interés, ¿no? Por lo que quiere decir la palabra Canadá y lo que quiere decir la palabra amistad. Les dejo con eso. Gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, embajador, por esta exposición magnífica, porque va sentando los puntos esenciales en los cuales gravita la actual relación de México con Canadá. Lo hace usted también de una forma muy honesta cuando señala que la relación de mi país con el suyo tiene características que difieren significativamente entre la que tienen ustedes con los Estados Unidos por la dimensión de aquella relación, una dimensión marcada por también la frontera territorial más grande, más larga que existe en el mundo, de más de 9,000 kilómetros. Esto fue una de las cosas también que me llamó poderosamente la atención, que equivale precisamente a la distancia entre Moscú y Beijing. Así que para nosotros, que también tenemos una gran frontera con los Estados Unidos de 3,000 kilómetros, creo que ahí podemos ser muy empáticos, porque esta frontera es una enorme coincidencia. Nuestra frontera más grande, que es una también de las mayores en el mundo, es con los Estados Unidos, al igual que la suya. Y en este sentido yo quisiera hacerle una pregunta antes de pasar a abrir esto ya tenemos innumerables personas que quieren participar con nosotros. Los impactos que está teniendo el cierre de las fronteras en América del Norte, y cuándo cree usted que finalmente se podrá arribar a la reapertura. Esa es una. Y la segunda, me pareció fundamental el hecho de que usted subrayara la importancia que tiene dentro de los vínculos de Canadá con México, la parte cultural. Y lo digo porque la parte cultural y educativa han históricamente marcado esta relación bilateral. Durante mucho tiempo se estuvieron promoviendo una serie de proyectos financiados por su gobierno, precisamente en estas áreas, en las áreas de educación y de cultura. Y ahí es donde creció, obviamente, entre otras cosas, el número de mexicanos que se entusiasmaron y se fueron formando como conocedores y expertos en el tema canadiense. Sin embargo, como hemos enfrentado crisis económicas sucesivas, los apoyos que se empezaron a dar y que son estratégicos fueron disminuyendo. Entonces, la pregunta sería si podemos ser optimistas en términos de pensar en el corto plazo, en el reforzamiento
de este tipo de programas que son valiosos. Y otro más, yo quisiera también señalar que, bueno, hay una distancia muy grande entre México y Canadá cuando uno revisa el índice de desarrollo humano. Canadá está actualmente en la posición número 13 y mi país en la posición número 76. Y uno de los indicadores más relevantes para el desarrollo humano es el tema de género, el tema de los derechos de las mujeres. Así que usted ya mencionó de manera muy general que Canadá y México están en el tema de manera conjunta, pero yo quisiera saber si en el caso específico de la pandemia, y como sabemos todos que las mujeres son las que de las que más han sufrido los impactos de esta situación, se ha generado un programa de emergencia para atender precisamente este asunto y apoyar sobre todo este caso en México. Actualmente la sociedad mexicana también presenta un fenómeno de empoderamiento de las mujeres que están exigiendo una y otra vez, no nada más reivindicaciones de distinta índole, pero sobre todo están visibilizando su lucha en favor de los derechos humanos. Entonces, esas serían, yo sé que son muy amplias las preguntas, pero usted tiene una enorme capacidad para responderlas de manera muy concisa. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy concisa. Voy a empezar con su tercera pregunta, que tal vez es la más importante o la más urgente, ¿no? Y estamos muy conscientes como gobierno y como embajada del impacto de esta pandemia sobre los hogares, situaciones de violencia familiar, contra las mujeres. También estamos muy conscientes de eso. Tenemos un fondo de desarrollo local a través del cual sí hemos apoyado justamente varios proyectos en México sobre estos temas. Los fondos son relativamente modestos, ¿no? Pero sí hemos dedicado los fondos que tenemos, ¿no? Justamente en este tema que tal vez, a pesar, bueno, hay el tema sanitaria, vacuna, etcétera, pero el tema del impacto social, económico y social de la pandemia en los hogares, en la gente vulnerable, en la gente aislada, ¿no? Porque hay el aislamiento también que provoca esta pandemia. Estamos muy conscientes, Silvia, de esta dinámica. Estamos tratando de ayudar en la medida de nuestras capacidades. Y también, como lo mencioné en mi presentación, el tema de una política exterior feminista, qué quiere decir, cómo se arma, qué impacto tiene en las políticas que llevamos como países. Les doy un ejemplo muy concreto canadiense. En ese momento tenemos una paridad para los jefes de misión, o sea que tenemos la mitad de nuestros embajadores son mujeres, la otra mitad son hombres. Para mí, este es un señal muy concreto de la voluntad de mi país de llevar adelante una política exterior feminista. Por lo menos la cara nuestra cara en ciertos países, no es el caso en México, obviamente, pero en muchos países la cara es la cara de una mujer canadiense, ¿no? Y este me parece un señal muy importante. El tema de las fronteras sí es un tema complicado. Como lo dije en mi presentación, la prioridad del gobierno canadiense es la seguridad de nuestra sociedad frente a esta pandemia. Desafortunadamente, estamos viviendo en Canadá, en ciertas provincias, un rebrote, segunda ola, que va a ser, yo creo, el manejo de esta ola va a ser muy complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un cansancio, ¿no?, en la sociedad canadiense sobre las medidas que hay que tomar para manejar la crisis, quedarte en casa, cubrebocas, cuidado con los contactos sociales. Cuesta.
cuesta, y cuesta también a las familias tener a sus hijos en el hogar, sin poder salir a ver sus amigos en la escuela. El impacto en términos de salud mental de la gente es, yo creo, significativo. Y en ese contexto, el gobierno canadiense ha decidido mantener cerrada la frontera. Claro que hay bienes y bueno, el flujo comercial no sigue existiendo entre Canadá y el mundo, pero en términos de personas, solo en casos de gran urgencia o de gran necesidad, la frontera queda cerrada con Estados Unidos, pero con los demás países del mundo. También hay un consejo consular, o sea, un consejo a los canadienses de no viajar de manera internacional en el contexto en el cual estamos viviendo. Es muy difícil, es difícil para su sociedad, es difícil para nuestra sociedad, pero esa decisión de cortar o de cerrar, perdón, la frontera, yo creo que la última decisión del gobierno canadiense, junto con nuestros vecinos del sur, era de guardar la frontera cerrada hasta el 21 de noviembre. Vamos a ver lo que sucede después. Finalmente, la segunda pregunta, quiero decir que en cierta medida las primeras víctimas, ¿no?, de situaciones de gran urgencia que estamos viviendo es la cultura, ¿no? Siempre es así. Cuando un gobierno, un país está atravesando un periodo complicado, son cosas que están vistas como no esenciales, ¿no? La cultura o programas de educación para un grupo u otro, siempre son las víctimas, ¿no? Y los que sí creemos en esos valores, y en la importancia de la cultura y la importancia del intercambio educativo y cultural, tenemos que seguir luchando para esos valores. Entonces, estoy muy, muy consciente de los 3 puntos que puso usted en la mesa, y vamos a seguir trabajando en estos temas. Gracias, Silvia. Muchas gracias, embajador. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos una de una distinguida diplomática mexicana, la embajadora Roberta Layuz. Ella le pregunta lo siguiente: Canadá ha sido históricamente entusiasta participante de las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la posición actual de su gobierno a ese respecto? Sí, bueno, la embajadora tiene toda la razón. En cierta medida, los canadienses inventaron el concepto de peacekeeping, ¿no?, de mantenimiento de la paz, y por eso el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Lester Pearson, en el 56 recibió el premio Nobel, ¿no?, por su contribución a crear esa capacidad internacional, multilateral de la ONU en ese sentido. Hoy en día no participamos de la misma manera como en el pasado. Esa es la realidad. No puedo ocultar el hecho de que no estamos tan presentes como en el pasado en esas operaciones, que no quiere decir que no estamos financiando o participando de otra manera a la solución de crisis. Diría yo también que no somos el único país, ¿no?, que ha disminuido nuestra presencia en esas operaciones. ¿Por qué? Porque hay otros países que tradicionalmente no han participado en esas operaciones de mantenimiento de la paz, que están ahora más presentes. Pero es una buena pregunta, es una tarea pendiente de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, y vamos a seguir en eso. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque también hay varias están relacionadas con el tema de los tratados comerciales, el TEMEC.
Esta pregunta viene precisamente de un profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ruperto Patiño. Él dirigió la Facultad de Derecho de la UNAM durante varios años. Y bueno, la pregunta dice lo siguiente: tanto Canadá como México han suscrito un importante número de tratados comerciales con diferentes países. Sin embargo, en algunos casos los tratados comerciales se duplican. Por ejemplo, el TEMEC, en el que participan México y Canadá, se cruza con el CPTPP-11, e igual situación sucede con, por ejemplo, con Chile y Perú, que también participan en el CPTPP-11 y en acuerdos bilaterales tanto con México como con Canadá. La pregunta entonces es si existe alguna iniciativa para unificar los tratados y así evitar la normatividad que puede resultar contradictoria, por ejemplo, en reglas de origen y en obstáculos técnicos, entre otros temas. Pregunta muy técnica, no tengo todos los elementos para contestar, pero diría sí algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de la política comercial mexicana y cuál es la preocupación de la política comercial canadiense? En términos mexicanos, como nosotros, ustedes están buscando diversificar un poco, ¿no? Por una parte tenemos una América del Norte integrada, con reglas claras, con un acuerdo al día, pero también ustedes, como nosotros, tienen esa voluntad de buscar una diversificación de sus intereses comerciales, o sea, con Europa, con algunos países de América Latina, con los asiáticos, y es un contexto complejo, ¿no? Sí, a veces hay contradicciones o a veces hay overlap, ¿no? entre distintos acuerdos, y sí, claro, con el tiempo, tal vez es algo que se podría armonizar o arreglar. Pero estoy hablando como canadiense, ¿no? Tenemos una política comercial ambiciosa. Para nosotros, por una parte, queremos cuidar nuestro vecindario, ¿no? Tener buenas relaciones y reglas claras y un marco jurídico para nuestras relaciones nevrálgicas que tenemos con ustedes y con Estados Unidos. Pero por otra parte, queremos diversificar, queremos ver lo que se puede hacer con otros mercados. Y ha sido una preocupación nuestra durante muchos años, no solamente en términos de política comercial, sino también en términos de relaciones internacionales diplomáticas, ¿no? La pregunta que se hace un diplomático es: ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Con quiénes podemos contar en tal o tal crisis? ¿Con quién país puedo asociarnos para lanzar una iniciativa, ¿no? Entonces, una excelente pregunta. No tengo todos los datos para contestar de la manera más técnicamente inteligente, pero yo diría que prefiero tener una situación en la cual tenemos muchos acuerdos, una complejidad que tenemos que organizar, que no tener la posibilidad de esas iniciativas en términos de política comercial. Gracias, embajador. La siguiente pregunta es de la doctora Celia Toro. Ella es una brillante investigadora del Colegio de México. Y bueno, esta versa sobre el tema de dónde ha quedado América del Norte. Pregunta: ¿tenemos solo 3 relaciones bilaterales? ¿No existe una visión norteamericana? ¿Qué ha pasado con esa visión norteamericana? Bueno, estoy muy confortable con esta pregunta y tal vez no me exprimí muy bien durante mi presentación. Por supuesto que hay el potencial de una conversación a 3, ¿no? Y traté de sugerir algunos temas en los cuales podríamos los 3 países trabajar, consultar de manera conjunta. Como lo acabo de decir en mi presentación, el tema de la pandemia ya me parece un tema tan obvio, ¿no? Hay lecciones que tenemos que aprender del manejo de esta crisis y
y lo podemos hacer a trois, lo podemos hacer los tres países, y de hecho ya hay un mecanismo de consulta en esos temas, pero el tema de las fronteras, por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema de los pueblos indígenas, ¿por qué no? Entre los tres países. Entonces, sí, yo creo que hay la oportunidad de lanzar otra vez una conversación entre los tres países, y también lo bueno es que ya tenemos una arquitectura en términos de consultas al nivel de políticos y de oficiales, ¿no? que podemos utilizar. Entonces no tenemos que inventar, por ejemplo, una reunión de los tres dirigentes de los tres países. Ya existe. El hecho de que no lo hemos utilizado durante los últimos años no quiere decir que no lo podemos utilizar en el futuro. Y tenemos mecanismo de consulta también trilateral en casi todos los temas, casi todos los ministros tienen esa posibilidad. Entonces tenemos que utilizar los mecanismos existentes, ¿no? Para armar una agenda un poco más ambiciosa en América del Norte. Yo estoy optimista en ese sentido. Gracias, embajador. Derivado de esta pregunta de América del Norte, que desde mi punto de vista, a pesar de que los vínculos comerciales y económicos han crecido y continuarán creciendo ahora por el relanzamiento ya de lo que denominamos la integración a través del famoso TEMEC, hay un tema que me gustaría saber si usted considera que debiera ser tratado a nivel regional. Es seguro que es un tema que ustedes debaten y revisan permanentemente con los Estados Unidos, pero mi interés es si está contemplado o México también participa de esta discusión, porque estamos en la región común, América del Norte. Y es el asunto del Ártico. Sabemos que el Ártico es un espacio que está cobrando una importancia determinante, no nada más por los flujos comerciales, pero cuando hablamos de geopolítica en el mundo contemporáneo es absolutamente contingente el no perder de vista lo que por ahí está sucediendo, porque, bueno, todos sabemos que China tiene ahí una presencia particularmente relevante. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Cuál, si podríamos visualizar digamos, una mirada, pero además una estrategia conjunta con relación al Ártico en la cual estuviera incorporado México? Bueno, no he esperado una pregunta sobre el Ártico, ¿no? Ya hay un mecanismo de consulta para todos los países que comparten el Ártico, ¿no? Que son algunos países escandinavos, Estados Unidos, nosotros, Rusia, etcétera. Y sí, es un tema complicadísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque con el cambio climático hay más posibilidades de navegar, ¿no? Por esas aguas, y a nosotros canadienses nos causa cierta angustia, ¿no? Que siempre hemos pensado que este Ártico es nuestro. Algunos otros países tienen otra perspectiva sobre el derecho de tener acceso al mar Ártico. No había, honestamente, Silvia, no había pensado un papel para México en eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es su vecindario también. Con muchísimo gusto voy a leer sobre el tema, voy a pedir información sobre el tema, porque no había pensado, honestamente, ¿no? Estaba pensando más para esa presentación en el papel que nosotros podríamos, México y Canadá, el papel que podríamos tener, por ejemplo, en América Central, ¿no? Que es un poco su vecindario inmediato, ¿no? Al sur.
pero que es una zona de vulnerabilidad económica y social en la cual queremos trabajar de manera tal vez conjunta con ustedes. Entonces, tal vez sería una justa reciprocidad que ustedes se interesarían en el caso del Ártico de la misma forma en la cual nosotros queremos trabajar con ustedes en el Caribe y América Central. Estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea que el mundo es más pequeño en cierta medida. Ustedes tienen capacidades tecnológicas y científicas, tienen una voluntad, son ustedes un gran país, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar con el Ártico también? Gracias, embajador. Esta pregunta, ahora vamos al tema de minero, viene de Carlos Camacho Gaos. Pregunta, ¿la importante inversión canadiense en el sector minero se ve amenazada por la parte impositiva y por la inestabilidad social en los lugares donde está asentada? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pregunta muy directa, ¿no? La minería canadiense opera por definición en zonas aisladas, vulnerables del país. Entonces, las compañías canadienses son socios muy importantes en el desarrollo de partes vulnerables de México. En el contexto de la pandemia, yo creo que su papel es aún más nevrálgico, aún más importante para fortalecer el desarrollo de ciertas regiones. Este es el primer punto, ¿no? Segundo punto, las mineras canadienses son responsables, respetan el medio ambiente, dialogan con las comunidades, pagan sus impuestos, tienen unos estándares de seguridad muy, muy altos. O sea que son profesionales, son respetuosos y quieren seguir como socios en el desarrollo de su país. No es un secreto para nadie que el contexto es difícil por varias razones, no hay nuevas concesiones, no hay nuevos permisos medioambientales, hay situaciones tensas en ciertas minas. No hay varita mágica para solucionar todos los problemas que tenemos, pero sí quiero destacar que tenemos un muy buen diálogo con las autoridades mexicanas y he tenido varias ocasiones, varias oportunidades recientemente para tener ese diálogo, para que sepan, que las autoridades mexicanas sepan de nuestras preocupaciones. Yo sé que es un tema sensible, sé que es un tema controvertido, pero repito, las mineras canadienses son responsables y contribuyen al desarrollo de su país, y yo creo que hay manera de tener un equilibrio entre, por una parte, la rentabilidad de esas operaciones mineras y por otra parte, el deseo de los mexicanos de tener un actor o actores responsables en términos de medio ambiente, de cuidado de comunidades en ese sector. Muchas gracias, embajador. Voy a pasar a la última pregunta. Esta es de Axel Cabrera y dice así: dado el éxito del Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, implementado por el Ministerio de Salud de Canadá, ¿su gobierno ha dado o estaría dispuesto a brindar apoyo técnico e intercambio de experiencias y metodologías sobre la legalización de la marihuana a México en caso de que el gobierno mexicano lo pidiera? La respuesta es sí. Sí, y sí, ya hemos tenido, Silvia, intercambios entre parlamentarios. Por ejemplo, tuve la oportunidad hace 3 semanas de hablar al Comité de América del Norte del Senado mexicano y justamente se trató este tema. Ya hemos tenido contactos entre oficiales.
les cuento que todo el tema del cannabis ha sido un tema complicado en Canadá, no solamente por el hecho de que no hay necesariamente siempre un consenso sobre el tema, pero más bien por el cómo hacerlo, ¿no? Cómo distribuirlo, cómo asegurar que gente vulnerable no estén involucrado en el tema de la distribución o del acceso al cannabis, con la complejidad que tenemos en Canadá de ser un país federal como ustedes, ¿no? Entonces, como en muchos casos, en Canadá es el gobierno federal que dice, aquí está el objetivo, ustedes, las provincias, como los estados aquí, ustedes tienen que implementar y ver cómo dar seguimiento a esa voluntad del gobierno canadiense de ir de ir adelante con una agenda de legalización del cannabis. O sea que personalmente, bueno, como embajador, yo creo que fue la buena decisión a tomar por todo tipo de razón que podríamos explorar, pero el cómo, ustedes pueden aprender de nuestros errores en ese sentido. Y repito, ya hemos tenido varios contactos y estamos a la orden si alguien del gobierno, de las autoridades mexicanas quiere saber más de nuestra experiencia. Ese es lo bonito de la amistad, que puedes aprender de los errores de tus amigos, ¿no? Sin duda, los seres humanos aprendemos más de nuestros errores, de aquellos momentos en los que todo corre bien. Le pediría que pasemos a cerrar ya su espléndida exposición. Se han abordado muchos temas, quedó uno particularmente sensible que no incorporamos. Ese requerirá seguramente de una sesión completa, el tema de migración y refugio. Pero yo sí quisiera decir, para pasarle la palabra y que usted pueda cerrar, señor embajador, que se ha destacado una y otra vez a lo largo de esta exposición que los vínculos entre Canadá y México son vínculos de confianza, son vínculos que han crecido, son vínculos que de alguna manera tenemos una muy buena relación, somos amigos. Sin embargo, yo podría decir, sí, estamos contentos, pero no podemos estar satisfechos, pues esta relación requiere de seguir creciendo de manera exponencial, y creo que usted va de alguna manera a coincidir conmigo en esto, así que yo le agradezco el que me haya permitido participar con usted como moderadora de esta sesión, y bueno, le pido que un último comentario para el cierre de su espléndida exposición. Silvia, muchísimas gracias por haber moderado mis comentarios, ¿no? Y de verdad ha sido un gran gusto. Como me hubiera preferido tener un contacto, ¿no?, en vivo, ¿no?, estar en una sala hablando con gente, y es un poco la frustración que tenemos con esas plataformas virtuales. Voy a concluir con una reflexión muy personal, ¿no? La relación entre Canadá y México es como todas las relaciones entre seres humanos, es algo que hay que trabajar. Es una cosa decir, sí, me gustaría estar con tal país o con tal persona, muy bien, pero cuando ya tienes una relación, la tienes que trabajar, tienes que entender el otro, tienes que estar pendiente de sus necesidades, tienes que ver el asunto de la complementariedad, ¿no?, entre dos individuos o dos países. Entonces, estamos en eso, ¿no? Tenemos un potencial tenemos ya una muy bonita relación en América del Norte entre Canadá y México. Hay mucho más que se puede hacer. En eso estoy, ¿no? A través de estas conversaciones, pero a través de cosas más concretas. Y Silvia, con muchísimo gusto en una presentación futura podríamos tener una conversación sobre los temas migratorios, los temas de refugiados, que son tan importantes, ¿no?, en ese momento.
Entonces, ha sido un gusto enorme hablar con ustedes y bueno, nos vemos ojalá en otra ocasión y agradezco a Comexi su disponibilidad y su invitación, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Verónica y Luis. Muchas gracias. Adelante, Luis, si querías. No, por favor, no. Gracias a los dos. Gracias, Silvia, por aceptar moderar esta conversación. Gracias, embajador Clark, la verdad, por esta magnífica revisión de la relación bilateral, de las fortalezas, de las debilidades y sobre todo, como usted dice, de la potencialidad que tenemos para mejorar en el entendimiento y en el trabajo mutuo de esta relación. Como usted parafraseaba a Mario Vargas Llosa, estamos no solo México y Canadá, todo el mundo atravesando por tiempos recios, que son tiempos de crisis y de retos, pero también de oportunidades. Y eso es lo que buscamos fortalecer y fomentar con estos diálogos. Nuevamente, les agradezco mucho. El video de esta conversación estará en breve disponible en la página de Comexi, en donde también los invitamos a que consulten los webinars, los quarantine webinars que ya hemos celebrado y los que todavía tenemos proyectados para los asociados Comexi, para los amigos que nos siguen. Gracias a todos, muy buenos días.